Bienvenido a Retiro, un espacio donde el trading se vuelve espejo, donde las historias no se editan, se sienten, donde hablamos del miedo antes de operar, del silencio después de un stock, de lo que cambia cuando por fin retiras en paz. Aquí no vas a escuchar fórmulas vacías, vas a escuchar lo que realmente crea resultados consistentes, estructura interna, presencia y compromiso real con tu proceso. Porque si ya sabes operar, pero no sabes cómo sostenerte en el día a día, lo que necesitas no es repetir la estrategia, es construir una forma de ser que la sostenga. En esta etapa vas a escuchar voces reales, no de personas que simplemente lo lograron, sino de personas que aprendieron a sostenerse, porque si elegiste el trading como camino de vida, lo que te mantiene en el juego no es pagar una cuenta, es aprender a sostenerte en cada temporada. Y si en algún momento sientes que este espacio te está hablando a ti, no lo ignores. Es hora de dejar de intentarlo solo y dejarte acompañar. Soy Sandra Madrid, mentora de ejecución mental para traders y soy tu host. Recuerda, el verdadero retiro empieza por dentro. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Retiro. El episodio de hoy, pues, no venimos a contar cifras, venimos a contar algo más top que mueve esas cifras y son las decisiones que tienen el poder de cambiar destinos. Así que hoy tengo el honor y el placer de poder compartir este episodio, de que no sea un testimonio técnico, sino de que la historia que hay hoy aquí es una trader que uno de los principales hacks, leyéndote, siguiéndote, escuchándote, es leyendo entre líneas, un poco lo que siempre comparte es que no se trata de hacerlo todo solo, todo sola. Y algo que siempre nos comparte aquí como un spoiler de quién viene a compartir este episodio hoy con nosotros, es que una elección, una decisión que lo cambió todo fue elegir un entorno que la sostuviera. Y ahí fue cuando su juego cambió. Quien nos va a acompañar hoy está rodeada de traders que están retirando cada semana, pero siento que ese no es el verdadero logro. El logro es esa mentalidad que la llevó a crear este entorno. Y voy a robar alguna de sus palabras que ha usado y que comparte, y es que hubo una rendición, una rendición de su lobo solitario. Quiero que conversemos un poco de ello, de lograr saber que no es cuestión de saber más, sino de estar en un lugar en donde tu versión sea inevitable. Así que ahora sí, Wow. ¿quién nos acompaña hoy? Tengo el honor y el privilegio de que Sol esté hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues Sol, me encantaría que pudieras contarnos un poquito de ti antes de que empecemos a conversar, a indagar, a hacernos preguntas. Me encanta. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Sandra, por la invitación. Creo que es un bellísimo, bueno, encuentro para compartir ideas y experiencias, así que muchísimas gracias para poder ser canal también. Te cuento un poquito acerca de mí. A ver, me llamo María Sol, tengo 24 años, soy argentina, empecé en el trading hará más o menos unos 3 años de manera profesional. Estudié una carrera, estudié administración de empresas. En el tercer, cuarto año dije, esto no es para nada para mí. Y dije, me quiero dedicar al 100% al trading. Entonces dejé la carrera con la intención de decir, quiero ser trader. Al principio, como vos decís, 100% lobo solitario, yo puedo con todo, yo lo sé todo. Eh, y voy a poder al 100% con todo. Y bueno, y después me fui cada vez más entrando en los entornos que cada vez hacían que todo se vuelva un poco más fácil para mí. Bueno, también me gusta muchísimo el arte, me encanta la música, me encantan las pinturas, en general amo el arte. Entonces son ahí dos personalidades que uno podría pensar que son muy opuestas, como de un mundo muy bohemio y al mismo tiempo un mundo muy matemático y de decisiones, pero que unirlos siento que me hace al 100% ser quien soy y amo que sea de esa manera. Así que doy fe de que esos mundos se pueden unir, aunque la gran mayoría de personas crea que no. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Sol, muchísimas gracias. Me encanta qué manera de comenzar. Gracias por compartirnos un poquito de tu historia y amo porque siento que es una de las primeras decisiones valientes y es
el hacerlo a nuestra manera. Y esto que nos acabas de compartir es muy sol, el poder unir esos dos mundos. Así que gracias porque creo que empezamos el episodio con eso, con tal vez esa invitación a darnos el permiso de descubrirlo como se hace a nuestra manera. Y creo que es algo de lo que más admiro de tu proceso y de todo lo que siempre compartes, es ese sello muy tuyo. Así que gracias por traerlo. Gracias, gracias a vos. Bueno, empezamos. ¿Qué dices? Me encanta, Me con lanzo la toda. primera pregunta. De una. Sí, 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 sí. Hay una frase que a mí me retumba de que has dicho, y A es que ver. uno no se fondea porque no está en el entorno correcto. Mm, sí, poderosa. Así quisiera que empezáramos poderosamente hablando de eso, ¿sí? Porque afirmas eso con tanta certeza. Bueno, me encanta. Bueno, te cuento, para esto te voy a tener que contar un poquito acerca de mi historia, porque es una frase que me representa mucho. Cuando yo comencé en el trading, comencé con opciones binarias, un mundo que no sé si lo conocerás, es una manera de hacer trading. Y en ese entorno nada, no existían ni las empresas de fondeo ni nada. Luego me fui encaminando más, digamos, yo era rentable con opciones binarias, pero tenía un problema y era que no tenía el suficiente capital para que esos retiros significasen dinero. Entonces yo hacía dinero, no sé, $30, $15. Y claro, eran rentabilidades, eran decirte, no sé, el 10% de una cuenta, el 8% de una cuenta, o sea, era súper rentable, pero no tenía dinero. En cuanto me entero de las empresas de fondeo, la única manera de fondearse con empresas de fondeo era mediante Forex. Entonces, fue ahí donde yo empecé a involucrarme más en el tema de Forex. Y ¿por qué para mí es tan importante el entorno? Porque yo siempre he conseguido los resultados de mi entorno, yo siempre he conseguido los resultados de las personas que a mí me enseñaban. Entonces, pues, o sea, es un cachetazo de realidad darte cuenta de que en su momento yo conseguía los resultados que las personas estas de opciones binarias me enseñaban. Luego empecé a entrar en el mundo del Forex y por querer hacer más dinero y por buscar rentabilidades muy grandes, rentabilidades de, no sé, del 40%, del 30%, suenan muy hermosas. Pero bien, estas personas no trabajaban con empresas de fondeo específicamente, sino que lo hacían con capital real. De 10 no tenían, no pasaba nada, estaba todo absolutamente bien. Lo que pasaba era que mi segunda intención era, como yo no tenía el suficiente capital, aplicarlo a empresas de fondeo. Entonces, no fue hasta que yo me involucré específicamente con personas especializadas en empresas de fondeo que yo empecé a tener resultados con empresas de fondeo. Y por decirte yo de una manera incluso más puntual, eh, cuando yo trabajaba intentando hacer yo sin el entorno correcto, para mí fue un año en el que había logrado conseguir, hablándote ya un poco más de números, en un año un retiro de 15K, que eso había sido como mi retiro más grande del momento, que fue, bueno, logré en un año hacerle el 15% a una cuenta de 100K. Eso estuvo hermoso, eso estuvo divino. Pero sucedió que en un momento de mi carrera empecé a conocer cada vez más traders que tenían empresas de fondeo. Es decir, que ellos eran los dueños de las empresas de fondeo. Y ahí fue cuando ellos empezaron cada vez a darnos más tips acerca de que las empresas de fondeo realmente no son el mismo capital que uno podría tradear con su capital propio. Y fue ahí donde realmente esos retiros que antes se hacían anuales se empezaron a poder hacer, no sé, trimestrales, bimestrales y así son cada vez más en tiempos cada vez más cortos. Entonces, para mí es súper importante el tema del entorno porque vos me mencionaste esta frase, ¿no? De no te fondeas porque no estás en el entorno correcto. Y para mí esta frase es muy poderosa porque tiene dos cosas que son muy importantes. Primero, el fondeo como tal, que es una manera de hacer trading que no es la tradicional. Y por el otro lado, el tema del entorno, porque 100% te vas a ir hacia los resultados que tenga ese entorno en el que te estás metiendo. Yo, sinceramente, siempre tuve resultados en trading, no es que he pasado por largos momentos de no tener resultados. Lo que pasaba eran que eran resultados que en su momento no me servían, como por ejemplo, resultados sobre capital sin poder aplicarlos a fondeos. Wow, Sol, me encanta porque tenemos los resultados del entorno al que nos sumamos. Entonces me parece un demasiado hack, un super click. Y me gusta siempre como que invitar a quienes nos escuchan a que no solo pues puedan escuchar los hubs a los que por ejemplo tú has llegado, sino que puedan llevarse sus propios hubs, puedan hacerse sus Mm. propias preguntas y puedan llegar a sus propias conclusiones. Entonces, para quienes nos escuchan, ¿qué resultados tendrías si todos los días te rodeas de esa evidencia viva?
¿sí? Si empiezas a estar en ese entorno, como nos acaba de decir Sol, yo tenía los resultados del entorno en el que yo me empezaba a mover. Ujú. Entonces, si empiezas a rodearte de ese entorno en el que puedes ver que eso que estás soñando, eso que estás visionando, si es posible. Entonces, quería lanzar esa pregunta de Sí, todo lo que acabas de compartir. y incluso me encanta lo que dijiste y hasta incluso quiero agregarle otro más a lo que dijiste, que es que, claro, 100% vas a tener los resultados del entorno en el que te metas y es por eso que en tantos lugares como de crear tu realidad soñada te dicen tenés que ser demasiado específico. Porque claro, yo quería resultados en trading, pero no por eso, o sea, por querer resultados en trading y por ir con la persona que más resultados tenía, no iba a lo específico que a mí me servía, porque a mí no me servía tener los mejores resultados. A mí me servía solamente tener un resultado concreto que era, yo necesito resultados en empresas de fondeo. Está buenísimo que le puedas hacer un 5000% a tu cuenta, pero eso no aplica para mi momento específico. Entonces, agregar que también es hermosísimo tener los resultados del entorno y que también tener súper mega claro qué es lo que yo necesito en este momento e ir hacia ese entorno. Me encanta. Wow, sí, súper poderoso Sol, porque claro, podemos estar en un entorno, como tú dices, que está generando ese 5000, pero es lo que tú necesitas, es lo que se adapta para ti en ese momento. Entonces sí, creo que muy poderoso antes de elegir ese entorno, poderme cuestionar qué es lo que yo estoy queriendo, qué es lo que yo estoy buscando, cuál es Sí, esa necesidad que tengo en este momento. Wow, muy top, muy top, muy top. Muchas gracias. me encanta. Siento que, o sea, quería que pudiéramos compartir tu mentalidad, porque creo que hay muchas creencias muy power que la apalancan y hay una idea de ti que admiro muchísimo y es esa idea sobre lo que hacer dinero significa. Sí, Ok, creo me que encanta. Qué buen tema. creo que es algo que puede aportar muchísimo a quienes nos escuchan. Entonces, Mm. algo que he escuchado y que te he leído es ese cambio o ese clic interno que hiciste entre el ser antes del hacer. Y quisiera que pudieras Oh, compartirnos wow, desde ahí esa idea que tienes muy de bueno. hacer. Bueno, 100% yo creo que es ser, hacer, tener, ¿verdad? Entonces, empezando desde el ser, el cambio que yo tuve que cambiar en el ser para que pueda cambiar mi hacer, es que a mí una vez me dijeron una frase que me quedó muy marcada, que es que hacer dinero es tan fácil como respirar. En el principio no lo entendí, la segunda vez tampoco lo entendí, la tercera vez tampoco, me costó bastante entenderlo. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo perdía en trading, o sea, ¿por qué es que esto me ayudaba en trading? Porque si yo entiendo que hacer dinero es tan fácil como respirar, puedo atravesar las pérdidas sin que las pérdidas me duelan. Porque entiendo que las pérdidas son parte de mi profesión, es algo que voy a tener que lidiar toda mi vida, no es que el día de mañana las pérdidas desaparecen. Entonces, si yo no puedo hacer que desaparezcan, más bien me toca hacer amiga. Si me tengo que hacer amiga, ¿cuál es la mejor manera de transitarlas? Literalmente respirando. Y yo en su momento tuve, o sea, yo he pasado por todas las etapas de un trader. O sea, he pasado por scalping, he pasado por intradiario, he pasado por swing y ahora estoy volviendo al scalping. He pasado también por algorítmico, o sea, literal, le he dado todas las vueltas a la rueda. Y en swing, por ejemplo, claro, yo tenía quizás, no sé, 3, 4 días de una pérdida muy grande, quizás era una pérdida que conllevaba bastante porcentaje del portafolio. Entonces, lo que a mí más me servía era, si yo sé que hacer dinero es tan fácil como respirar, realmente no me interesa lo que esté pasando en el gráfico porque no está ahí mi superpoder. Mi superpoder solamente está en poder transitar lo que tengo que transitar en la profesión en la que estoy. Y ser trader conlleva que a veces vos tengas que saber perder. ¿Cómo? Bueno, en mi caso, hacer dinero es tan sencillo como respirar, ponerle a posición, ponerle stop, bla, 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 y yo me iba a ir a tomar sol, a estar en la naturaleza. Y era la manera en la que más podía transitar para luego poder hacer el trading como correspondía. Porque claro, si yo quiero hacer, 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 hacer todo el tiempo, pero no entiendo lo que conlleva ser un trader, estoy que me quiero matar, porque tengo 3 pérdidas y me identifico con eso. Pero mi identificación solamente está en seguir un plan al 100%, está en ser trader literalmente, que es seguir un plan al 100% y respirar, porque hacer dinero es tan sencillo como respirar. Uy, Sol, conecto demasiado con lo que acabas de decir. Demasiado, demasiado. Y con lo que voy a hacer como un resumen. Ser, hacer y tener. Hacer dinero es tan fácil como respirar porque tu poder en el trading no puedes controlar lo que va a pasar o no va a pasar, pero sí tienes absoluto control sobre esa elección que tienes de transitarlo, Mm, de transitarlo. sí, Entonces, conecto demasiado con eso porque
Porque sí, yo sí pienso exactamente lo mismo, de Me que hacer encanta. dinero es tan fácil como respirar y de hecho como que algo que es ese pilar número uno también en mi vida es eso, es simplemente la respiración consciente. De hecho, antes de empezar el episodio, Sol y yo hicimos una respiración, porque Total. simplemente es así, es así, es así. Y es demasiado wow lo que acabas de traer, porque algo que también creo firmemente es que la vida es muy fácil y nosotros no la Mm, complicamos. Y lo acabas de decir tan naturalmente en lo que nos acabas de compartir. Es así de fácil, de verdad es así de fácil. O sea, son esas cosas simples que llevamos haciendo desde siempre, lo que nos conecta con esa vida de los sueños, con los entornos, con lo que tú quieras, pero como lo queremos hacer sí, demasiado complicado, creemos, no, tiene que haber otro secreto, no tiene que haber, no, sí, 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 sí. es así que, Me wow, encanta. De hecho, wow. sabes que yo tengo la creencia de que ser trader es muy fácil. O sea, viste que muchas personas tienen la creencia de que ser trader es muy difícil, pero para mí ser trader es muy fácil porque realmente es tan fácil como que todo te da igual. Vos solo te tenés que preocupar por vos y por seguir tu plan al 100%, pero yo no me voy a preocupar por lo que haga el mercado, por así decirlo. Y esa para mí es una manera súper fácil de verlo porque es como puedo cerrar una posición y no me importa si la posición se pierde, porque no está ahí mi foco, como decíamos hace un rato. Mi foco está en el ser. Gracias, Sol, de verdad es muy potente, así que quería que quienes nos están escuchando se regalen esa pausa justamente para preguntarse, porque Sol nos dijo muy claro, ser, hacer y tener. Si estás en el tener, si estás persiguiendo el resultado, pues en este momento tienes un super hack para detenerte un momentito y preguntarte, ¿sí? ¿Qué es, o sea, desde dónde estás operando? ¿Sí? Desde dónde estás construyendo esa versión de ti que si hoy está en el tener, pues es muy claro de por qué hasta hoy de pronto no has podido sostenerlo. Pero es así tan fácil como pararte hoy, empezar a respirar, el que puedas empezar a hacerlo en ser, hacer y no tener en invertir esa ecuación que siempre has venido haciendo. Así que repítete, porque este hack de cómo hacer dinero está demasiado, uno, aplicable, y dos, si lo empiezas a accionar desde ahorita, simplemente respirándolo todo, en serio, de verdad, tiene un poder transformador muy profundo. Muchas gracias, Me muchas gracias. encanta. Me encanta que incluso hayas puesto como esa pequeña pausa, porque yo creo que sin dudas es cuando el trader se da cuenta de eso, que tiene que primero que ser para luego hacer, para luego tener, y que de verdad los resultados del tener son inevitables si uno hace lo que tiene que hacer. Y hacer lo que tiene que hacer es tan fácil como hacer. Y es un momento en el que cuando uno se da cuenta de eso, yo literal siento que el mundo se paraliza. O sea, yo me remonto a ese momento de mi rentabilidad donde estaba tan enfocada en el tener, porque obvio queríamos dinero, o sea, al final venimos al trading por dinero, pero es como, estoy tan enfocada en el tener, pero cuando te empezás a enfocar en el ser, es como que el mundo se paraliza un segundo, todo se pone en pausa y es como, literal, es como lo describiste, o sea, todo se pone en pausa y solamente estás como enfocado en algo. Todo se empieza a hacer más lento, las sesiones incluso uno empieza a ser como mucho más consciente de sus movimientos. De hecho, un super tip que a mí me dieron en su momento es movete más lento. O sea, dentro de las sesiones como hace todo más lento, más lento, más lento para que tu conciencia pueda ir más rápido. Totalmente. Wow, 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 wow. Gracias. Bueno, siento que en el mundo del trading pasa de todo, ¿no es cierto? Y hay Sí. un miedo muy grande y es el miedo a, a que no se dé el retiro, ¿no es cierto? Mm, sí. Y hay una historia que tú contaste sobre una cuenta que se te quemó estando a medio pit de un retiro. Mm, sí. Y cómo eso pudo sacarte del juego, pero no lo hizo. Y Mm, quería que pudiéramos traer aquí eso. ¿Qué fue lo que te enseñó ese momento como de tanto qué caos, bueno. pero pues como un desapego que hubo en ti y un seguir adelante Mm, que bueno, pues estamos aquí contando justamente esa historia de seguir adelante, así que compártenos. me encanta. Bueno, era una de las tantas cuentas. Nosotros en este momento estamos fondeados con bastante capital, entonces tenemos muchas cuentas que actualmente manejamos y las vamos rotando. Esa es como nuestra manera de trabajar ya. Y yo entiendo al 100% que la cuenta se puede quemar. Creo que algo que no entendía en mi proceso al comienzo era que estaba tan apegada a que la cuenta no se queme, que eso no me permitía evolucionar a ir por más cuentas, sino que estaba siempre en el escalón uno. Uno me tropiezo, uno me tropiezo, uno me tropiezo, uno me tropiezo. Actualmente tenemos muchísimas cuentas y para mí que una cuenta se queme es como normal, como que hoy es lunes, o sea, podía pasar.
Entonces, claro, fue súper curioso. Esa cuenta estaba recién nuevita, justo ya habíamos pasado, era una cuenta de FTMO de hecho, y estaba la cuenta, de hecho, en el broker, esa cuenta tenía un copy. Cuenta madre, trade se ejecuta, cuenta madre llega al take profit, pero la cuenta hija, por el cambio de broker, la cuenta hija no llega a cerrar el TP, el trade se devuelve y todo el resto de los trades fueron una racha que a la cuenta le agarró una racha negativa y la cuenta se terminó quemando. Entonces la cuenta estuvo literalmente como que llegó a retirar y se terminó devolviendo y se fue a stop. Es muy curioso, yo creo que en ese punto a mí ya me ha pasado muchas veces que he quemado cuentas y para mí lo más importante, una pregunta que a mí me hicieron en su momento, cuando yo quemé mi primer cuenta de una empresa de fondeo, una mentora en un momento me dijo, ¿cómo puedes hacer que esto sea lo mejor que te pasó en tu vida? Yo, olvídate, había estado año y medio intentando pasar esa maldita cuenta, eh, todos mis ahorros estaban puestos ahí, yo justo me había ido a vivir sola, vivía del trading, entonces era como mierda, me están sacando mi único ingreso, qué sé yo. Y la única pregunta que ella me hizo fue, ¿cómo puedes hacer de esto lo mejor que te pasó en la vida? Entonces para mí siempre fue como, yo quemo una cuenta o llega a pasar algo malo con mi trading y es solamente la posibilidad de poder dar un paso que sea un por 10 en términos de resultados. Y siempre lo he visto así, desde mi primer cuenta quemada que fue una cuenta de 10K, eso fue un escalón a cuentas de 100. Desde cuentas quemadas que ahora son de 100, para mí es un escalón para comprar 5 cuentas más. Y así siempre para mí como que la manera en la que no me voy del juego es porque cada vez que me caigo, simplemente me levanto con el doble de ganas porque sé que si no se pudo, o sea, es que realmente qué son los errores, como, o qué es algo que sale mal, es solamente como una parte del camino y creo que cada uno decide si quiere seguir ese camino, si sigue en el camino van a haber más frutos en el camino, pero si decide irse del camino, uno mismo se está bajando del camino. Entonces, cuando los traders, es muy típico que los traders quieran dejar de hacer trading luego de cuentas quemadas. Pequeño spoiler, pasan 3 años y se te va ese miedo. O sea, pasan tiempo de que quemaste cuentos y ya se te pasa ese miedo porque sabes que los retiros van a llegar si vos no te das de baja. Pero el tema está en qué decisión estás tomando vos. No, nos dejaste ahí con esa pregunta que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué decisión estás tomando tú? ¿Qué decisión estás tomando tú? Porque nuevamente es como que es algo parte del juego. La cuenta se quemó. Pero ¿qué significado le vas a dar tú a eso? ¿Le vas a dar el fracaso, se cierra y me alejo del Mm, camino? O como tú nos estás compartiendo hoy con un testimonio vivo, si sigo en el camino voy a recoger frutos de él. La única forma que yo no mm, recoja frutos de este camino es que yo me retire. Entonces, sí, creo que hay algo muy power ahí en este camino, porque como que una de las primeras cosas que abordamos también en mis acompañamientos es eso, o sea, qué significado le vas a dar al error, qué significado le vas a dar a la mm, pérdida, qué significado le vas a dar a la racha negativa, porque va a llegar, punto, sí, va a pasar. sí, sí, sí. Entonces, gracias, Sí, gracias, gracias por me, eso. de hecho me encanta cómo lo planteás porque es algo que yo también siempre he hecho, como cómo me quiero comportar en caso de que esto pase, porque es una posibilidad. Que una cuenta se me queme es una posibilidad, que se me quemen dos cuentas seguidas también es una posibilidad, entonces es más bien como no evitarlo, porque cuanto más lo evite, más lo voy a traer, sino literalmente tener un salvavidas en caso de que pase eso. Y la realidad es que mis mayores retiros siempre han venido luego de haber, entre muchísimas comillas, fracasado, que no eran fracasos, sino eran maneras de no hacer las cosas. Entonces, creo 100% que son puentes a oportunidades al final como esos pequeños fracasos. Mm, Me encanta. Fuentes, oportunidades y siempre nos decías ha venido un por 10. Entonces es como que Siempre. Bueno, si uno así se planta, ¿no? exactamente depende de ti, depende de ti. Si te retiras del camino, pues te lo perdiste, pero mientras mantengas ahí, lo veas eso como una oportunidad, dices, me levanto con más ganas mañana. Entonces eso es como que eso es lo que ha hecho que tengas los resultados que tienes. Entonces, Sí, wow, cien por wow, ciento definitivamente me encanta. Y Sol, creo que ahí hay algo de lo que mucho se habla, pero no sé si todavía el trader lo entiende. Ujú. Y es el rendirse, pero no como Mm, resignación,
Mm, sino como un estado que te permite avanzar más rápido, que inclusive te ayuda a ah, sostenerte. Entonces, quisiera que nos pudieras compartir en tus palabras eso, ¿qué es esa rendición? a mí rendirme se ve a lo largo de mi carrera en muchos puntos. Puedo remontarme a distintos puntos para que vean con cuál se sienten identificados. El primer momento para mí de rendirme fue, me están dando un plan matemático, yo quiero ser trader, se supone que tengo que seguir este plan matemático que me da ganancias. Mi primer momento de rendición fue dejar de tomar las decisiones yo para que las decisiones las tome, en este caso, el plan. Entonces es como, tenía un cartel en mi TradingView súper grande con unas letras rojas que decía, yo no existo. En el sentido de, yo no existo, yo no tengo por qué tomar decisiones acá, porque literalmente me están dando un plan matemático. Mis emociones no tienen matemática, mis emociones no tienen una ventaja estadística, lo único que hacen es cagarla. Entonces, mi primer momento de rendición fue darme cuenta de que mi salvavidas y lo mejor que yo podía hacer por mi carrera era seguir el plan. Y en ese momento empezaron a llegar retiros, aunque pequeños, empezó a llegar esa rentabilidad. Yo sé que vos medís mucho, por ejemplo, la disciplina de la ejecución y eso a mí me encanta. Creo que de mis primerísimos videos de YouTube hablo mucho de seguir una disciplina al 100%, que al final creo yo que es lo que me dio la rentabilidad y es lo que hoy también en día me hace rentable, que es solamente entregarse a seguir un plan. Puede ser visto como muchas cosas, puede ser visto como que, para mí es mucho comerse una película, o sea, puede ser visto como que, no sé, tradeás para un super megabanco y de repente vos sos el trader más crack de ese megabanco y lo único que te piden es que sigas este plan por más presión que vos sientas en tus hombros. O se puede ver como que sos un militar y te van a matar si vos no seguís el plan. O se puede ver como que sos un agente de la CIA, no sé, yo dependiendo de lo que mi vida estaba pasando en ese momento, siempre intenté verlo como un juego, pero es como, cómo podés jugar a ser el mejor. Luego, siento que rendirse ha venido porque he quemado cuentas, porque han pasado cosas que no han sido las más bellas, pero la verdad es que siempre hay una respuesta, siempre hay una manera de hacerlo diferente. Por ejemplo, en su momento me había cansado muchísimo del scalping y era como, no quiero pasar 4 horas de mi vida frente a un gráfico, y la respuesta fue un poco más por el lado del swing trading. La realidad es que siempre hay una respuesta a la manera en la que quieras hacer las cosas. Wow, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quería parar un poquito ahí porque admiro demasiado tu mentalidad y algo que hablo siempre también, inclusive en la escuela de ejecución, es que estamos jugando un juego y no es el juego de Ujú. mercado, es el juego de la mente. ¿Y qué pasa cuando estás Sí, jugando un juego de la mente y no eres consciente de ello? Pues ella te está dirigiendo a ti hacia esos escenarios fatalíticos, hacia perder lo sí. peor, hacia allá. Pero cuando eres consciente del juego de la mente, te metes en el Mm, juego porque a la mente le gusta jugar. Y con lo que mm, acabas de decir, cada vez que hago trading me montaba en una película de soy un agente de la CIA, de soy un militar, de soy el mejor trader de este banco. Y algo que converso mucho con mis clientes es que cuando el trading se vuelve aburrido, cuando tengo que seguir un paso a paso, o sea, tú le dices a tu mente, tengo que seguir un paso a paso, olvídate, mm, eso no va a pasar nunca. Tú le dices mm, a tu mente, somos el agente de la CIA y nuestra única total. misión es seguir este paso a paso al 100%. La mente es como un niño. Güey, esa mente Mm, no se va a querer bajar de ese juego. sí, Entonces, nos acabas de traer un super hat porque creo que a veces también vemos el trading como muy cuadriculado. Cero, tú lo quieres pintar cuadriculado, pues es tu decisión, pero lo puedes pintar como total. lo acabas de hacer, sol. Y por eso Sí, quería sí, me hacer una encanta. pausa ahí, porque, o sea, nos hiciste una imagen demasiado poderosa de cuando eres consciente del juego de la mente. Y entonces juegas con las reglas de la mente, pero tú eres el consciente que lo está dirigiendo. Entonces, wow, Me me encanta. encanta. Algo que yo también me repetía mucho es que si yo estoy en un juego, no sé, yo a mí me encantaba hacer deporte de chica, entonces yo decía, bueno, si estoy haciendo hockey, por ejemplo, estoy jugando contra el equipo contrario. Pero claro, a mí me servía muchísimo en el trading no pensar que estoy jugando contra el mercado, porque es que al mercado no siempre le voy a poder ganar, sino que yo estoy jugando contra mi mente. Entonces, para mí, como que la maestría de la ejecución al 100% está cuando te das cuenta de que
realmente lo único que se interpuso entre vos y tu rentabilidad siempre ha sido tu mente. Pero en cuanto te das cuenta que lo único que tenés que vencer es como esa muralla en tu mente, te das cuenta que siempre lo has tenido todo. Porque si tenés un plan matemático, lo tenés todo. Sí, y ese super hack que nos compartiste, o sea, la verdad, nuevamente es muy simple. Date cuenta que es que tus emociones no tienen una matemática. Entonces, Mm, ya, no existo, como lo dijiste, no existo y es como que creo que sigues siendo de la mano sí, claro, justo ese concepto de rendición es eso. Es el momento que estás operando, no es el momento para darle rienda suelta a tus emociones, no es en ese momento. Hay otros espacios mm, para ello y tú lo decías al inicio del episodio. Hacía mi trading y de ahí me iba a compartir con la naturaleza. Entonces es también ese equilibrio entre, no le puedo pedir al trading que me dé lo que yo mismo no me estoy dando en mi vida. O sea, si no estoy teniendo sus momentos para hacer lo que me gusta, nos hablaste también de tu música, mm, de lo que cosas que disfrutas, pues algo que creo finalmente es que el trading simplemente es un espejo de cómo eres en tu vida, pero como es un momento en el que sí o sí tienes que parar, porque no tienes otra opción para operar, tienes que parar, tu mm. mente te va a traer ahí todo lo que no has querido escuchar en otro momento, todo lo que no has querido ver Wow, en otro momento. sí. Entonces, gracias porque desde que empezamos el episodio fuiste muy enfática en eso, en esos espacios que te has dado para conocerte, en esos espacios que te has dado para hacer lo que a ti te gusta, porque definitivamente entras al trading, como dices, a seguir un plan, a seguir un juego, pero no es un espacio para tus emociones, no es un espacio para tu arte, no es ese el espacio. Ujú. Entonces, creo que también de ahí viene, se hace más fácil ese rendirnos a seguir un paso a paso cuando hay ese enfoque, cuando hay esos espacios para hacer, que no están todos 100% relacionados al trading. Me encanta. Sí, creo 100% eso. De hecho, para mí el mercado es un espejo y obvio te va a espejear literalmente todo lo que esté en tu mente, en tu subconsciente, inconsciente, en todas las capas de tu mente. Em, y para mí eso también es como el regalo, como te están espejeando un montón de cosas. O sea, anotarlas, escribirlas, después las podés llevar, como vos decís, a otros espacios donde las podés trabajar. Así que creo que esa es como, ese fue como, la verdad, mi gran secreto, como tener un journal, yo preocuparme de hacer una ejecución al 100% y todas las emociones que estaba sintiendo de miedo, de no lo voy a poder lograr, etcétera. Nada, son cosas que mi mente tiene que trabajar, pero muchas personas creen que sí o sí necesitan trabajar esos miedos para tener resultados en trading, cuando la realidad es que vos podés tener resultados en trading en el momento en el que te dieron un plan matemático y vos lo seguiste al 100%. Todos los demás miedos los puedes trabajar si querés, o sea, son una puerta, son regalos que te da el trading, pero realmente tu mayor fortuna está en tu plan y en que vos puedas seguirlo. Eso es para mí lo que define a un buen trader. Un buen trader es solamente la persona que, primero, tiene un buen plan, porque si no tenés un buen plan, o sea, no vas a ir a ningún lado, pero si tenés un plan matemático, sos tan buen trader como lo sigas. Totalmente, totalmente. Am, dijiste como que hubieron entonces esos dos momentos de rendición. Uno, el entender el juego que estabas jugando y ponerte en ese lugar desde jugar ese juego. Y el Mm, otro, cuando a veces cuando pasan cosas inesperadas. Y dijiste una frase súper top, y es que la vida siempre te va a dar una respuesta a eso que tú quieres. mm. Entonces, quería dar un poquito más en esa rendición, porque también nos contaste de cómo te has permitido jugar, no solo con un tipo de trading, sino con diferentes escenarios, hasta encontrar uno en el que digas, bueno, ahorita estoy regresando, inclusive, pero en el Ujú. que te sientas cómodo. Entonces quería que nos pudieras contar un poquito de eso porque creo que hay, uno, mucha rendición y dos, mucho desapego. Sí, sí, 100%. Creo que según el momento en mi vida en el que he querido diferentes cosas, momentos en los que quería como que el trading fuese como un trabajo, por lo tanto quería que me conlleve muchas horas, porque era como que esa era la manera en la que yo tenía de trabajar. Luego me di cuenta como, oh, bueno, pero puedo trabajar. Justo me estaba leyendo un libro que es muy hermoso, te lo recomiendo mucho, de hecho, que se llama La semana laboral de 4 horas. Y leyendo la semana laboral de 4 horas, yo decía, yo no quiero que mi trading sea de más de 4 horas a la semana. Y de hecho yo solamente analizaba 1 hora a la semana. Y bueno, así como que lo fui moldeando y al final si el trading no es solamente una ventaja estadística, la respuesta siempre va a estar como en esos números. Si los números te dan,
cualquier cosa es posible de hacer. Yo me fui desapegando y fui yendo por lo que más he disfrutado en el momento. O sea, en el momento disfrutaba muchísimo de las 4 horas frente al mercado porque me ponía a leer, escuchar podcast, cantaba, etcétera. Luego dije, bueno, ya no quiero esto, sino que quiero meter un trade y estar en la playa, porque me imaginaba que así iban a hacer mi retiro de 60 años, y yo decía, no, porque cuando yo tenga 60 años voy a querer hacer trading de esta manera. Tenía 22, o sea, me estaba adelantando al futuro. Y bueno, yo fui por el algorítmico porque dije, bueno, yo puedo hacer un robot en vez de a mí. Entonces creo que al final son números y los números son fractales. Y yo puedo tener un 2% diario, pero también puedo tener un 2% mensual de muchísimo más capital y así puedo ir jugando con las proporciones. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más me gustan del trading, que después de todo es matemática, son números y es fractal. Gracias, Sol. Gracias porque ahí quería justo en que nos paráramos y que quienes nos escuchen se pregunten entonces, ¿qué pasaría si en vez de resistir como que todo lo que está pasando, como tú no los acabas de compartir, lo empiezas a usar como ese combustible? Entonces, creo Mm, que ha habido mucho de eso durante todo el episodio. me encanta, sí, 100%. Amo. Mm. Wow, Sol, creo que nos dejaste demasiados hacks, pero no me quería ir, no quería cerrar el episodio sin que nos pudieras compartir, no sé, uno, dos, tres aprendizajes que tú digas, esto es lo que lo ha cambiado todo y que no importa si ya los hayamos dicho, como que sea ese refuerzo y ese cierre te quedas con esas tres cosas y ya. Me encanta. El primero, o sea, recordando incluso también, son cosas que ya hemos dicho, pero son parte de mi base de creencias y aprendizaje. 100% vas a llegar hasta donde tu entorno, hasta donde tu entorno esté. Entonces, es muy hermoso para mí saber que, por ejemplo, y esto es algo que me encanta mencionar yo porque es una realidad de lo que puede llegar a ser posible en trading. Muchas personas creen que no es posible hacer como mucha cantidad de dinero y realmente es un honor para mí que nuestros estudiantes, por ejemplo, estén llegando a $10.000 retirados en tan solo 2 o 3 meses, porque demuestra lo que, como nosotros lo hemos hecho, es tan sencillo como darles el paso a paso para que ellos lo consigan. Y así fue como, no es que yo he descubierto Narnia, sino que alguien me ha pasado ese paso a paso para que yo lo aplique. Entonces, lo que a mí más me llevo como aprendizaje de trading es reconocer qué quiero específicamente, reconocer qué quiero, cuánto quiero en números, cuánto quiero en términos de cuentas, cuántas horas quiero pasar de gráfico para luego poder hacerme un mapa de cómo es que lo voy a conseguir. Entonces, uno, el entorno correcto siempre me va a llevar al resultado que estoy buscando, porque si eso es posible en mi mente, hay personas que muy probablemente ya lo están haciendo. Si hay personas que ya lo están haciendo, muy probablemente si yo me predispongo a aprender, ellos me van a querer enseñar, porque si tengo una buena actitud, sé que voy a poder multiplicarlo. Entonces, el entorno correcto siempre me va a llevar. Una creencia que a mí me encanta del trading es que te puede dar dinero ilimitado. Y esa es una de las razones por las cuales yo sigo escogiendo el trading, por más de que, obvio, me encanta el arte. El trading te puede dar esa cantidad de nitro, de dinero ilimitado, que me encanta verlo de esa manera. Cualquier tipo de trading. Otra cosa que me preguntaría cualquier trader que esté comenzando o que esté en su proceso, ¿cuántas horas quiero pasar en el gráfico? Y como vos decías hace un rato, entender que hay muchas maneras de llegar a la rentabilidad. Hay muchas maneras de hacer cuatro. Puedo hacer uno más uno más uno más uno, puedo hacer dos más dos, puedo hacer tres más uno, puedo hacer 0.5 más 0.5 más dos. Como que hay muchas maneras de poder llegar y eso nos lleva a que hay muchas estrategias que pueden ser utilizadas. No es que hay una única manera, no es que, no sé, soportes y resistencias es la única manera, ICT es la única manera, FBG es la única manera. No, realmente hay muchísimas posibilidades y es ahí donde uno puede jugar con la magia de qué es lo que más va con mi personalidad. Que creo que es un regalo súper grande porque la mayoría de personas, como vos decís, creen que el trading es muy cuadriculado, pero el único que hace cuadriculado el trading es el trader. Entonces, que sepan que hay traders que no, que son muchísimo más flexibles. Otro grandísimo aprendizaje para mí es siempre cualquier cosa que esté pasando, ya sea tanto buena como mala, ¿cómo puede ser esto lo mejor que me pudo pasar? O sea, las pérdidas, de verdad, he pasado por pérdidas en las que me he quedado en cero muchas veces y normal, siempre para mí es la pregunta de cómo puedo hacer que esto sea lo mejor que me pueda pasar y también sabiendo de que tengo la capacidad de ir por más.
O sea, si esta pérdida me está pasando en este momento es porque me está preparando para algo mucho más grande. Siempre verlo de esa manera. Y también siempre ver las pérdidas como cosas que nos están enviando para literalmente ser más grandes. O sea, las pérdidas son un entrenamiento mental, emocional para la vida. O sea, es como literalmente. Entonces, si uno quiere ver al trading como un espejo, el trading puede ser un arma de crecimiento personal enorme y encima darte dinero al mismo tiempo, lo cual me parece hermoso. Wow, gracias, Sol. Comparto totalmente eso contigo. Siento que eso es lo que a mí me ha apasionado a mí el trading, que es un lugar en el que sí puedo darte mucho dinero, pero también puedo darte mucho crecimiento personal. Entonces, Mm, nuevamente creo que algo que te ha llevado a los resultados que has tenido es tomar todas las oportunidades que hay. Y has tomado tanto las oportunidades de dinero como las oportunidades de crecimiento personal. Entonces, creo que hay ahí un mensaje también muy, muy top de lo que te ha llevado a hacer de trading, no ese cuadriculado, sino ese juego infinito que te disfrutas a tu manera y el de tomar sí. todos esos regalos para tu crecimiento personal y creo que lo pudimos palpar y escuchar aquí. Y eso me traía como que una pregunta final porque ha habido atrás de Sol y nos hablaste de tu mentora y igual el equipo que compartes hoy. Se trabaja la mentalidad. Entonces quería como que solo si nos compartes un pedacito de eso, de ese papel también que ha habido de no solo acompañarte de las personas que tenían esos números a los que tú querías llegar, sino de tomar esos regalos del crecimiento personal que el trading te da y que lo has hecho. Me encanta. Em, 100% clave para mí es un journal al lado de tu computadora, al lado de el momento en el que estás haciendo trading en ese momento para poder anotar todas esas cosas. Y para mí el crecimiento personal es literalmente hasta dónde vas a llegar. O sea, yo puedo hacer trading y literalmente mi trading va a llegar hasta donde yo llegue y hasta donde yo voy a llegar, hasta donde mi crecimiento personal me lleve. Y literalmente en cuanto empiece a haber barreras, yo sé que esas barreras son literalmente la dirección en la que tengo que empujar todavía más fuerza. Para mí, una barrera, un obstáculo no es algo en lo que yo me tengo que encoger, sino es todo lo contrario. En tal caso, si me encojo, si solamente voy a estar dando 2 o 3 pasos para atrás para agarrar más impulso y romper de todo para en esa dirección. 100% creo que tu trading va a crecer hasta donde crezcas vos porque conlleva mucho desapego. Al final como que el crecimiento personal uno va yendo por más capas más profundas, pero al final siempre es como, bueno, desapegarse y aprender, literalmente. Entonces creo que el trading tiene mucho de eso, de no identificarse con lo que tus ojos ven. Y entonces el crecimiento personal es un puro cerrar los ojos y qué estoy sintiendo, cómo me quiero sentir, qué es lo que puedo aprender de esto. Y en mi experiencia, mi trading siempre llegó hasta donde crecí yo. Y yo sé que si en algún momento mi trading deja de crecer es porque muy probablemente yo estoy dejando de crecer. Y en los momentos en los que me estoy enojando con mi trading, solamente me estoy enojando con mi propio crecimiento personal. Porque en verdad el trading no me está haciendo nada, solamente soy yo que no me puedo desapegar de una pérdida o desapegar de una cuenta o desapegar de un resultado que al final es externo. Oh, qué manera de cerrar. Gracias, 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 Sol, por todo lo que nos has compartido. Wow, y lo comparto totalmente. Creo que aplica en el trading, aplica en la vida. Vas a crecer tanto como te permitas crecer a ti mismo y si estamos estancados en nuestro crecimiento, cualquier área de nuestra vida y pues ahorita enfocándonos en el área financiera, relacionándonos así con el trading, está directamente relacionado con si estás dejando de crecer tú. Así que creo que Mm, hay una sí, pregunta muy poderosa me en encanta. a hacerlo. Si estás estancado en tu trading, pues pregúntate si sigues creciendo tú, porque es Mm, proporcionalmente relacionado. me ¡Wow! encanta. Sol, ¿con qué nos dejas? ¿Cuáles serían como que esas palabras con las que despedimos este episodio? Yo sin primero agradecerte en serio por este compartir, por ese valor que siempre agregas en tus canales, en el bootcamp, en tu Instagram, en tu YouTube. Agradecerte por estos momentos, por estos minutos que nos has regalado y creo que nos dejaste un episodio para repetir, como dijiste, con Journal, porque hay demasiados y preguntas que si empiezas a accionar, pues tiene mucho poder Mm, en tu trading y en tu vida. me encanta, no, me encanta. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación. Creo que mis últimas palabras para todas las personas que nos escuchan es que yo por mucho tiempo he pensado que el trading es para unos pocos.
que el trading solamente lo logran unos pocos privilegiados, y la realidad es que solamente el trading lo logran los valientes que se atreven a dar esos pasos de fe en los entornos correctos, los valientes que se atreven a dar esos saltos de fe de crecimiento personal, que se atreven a cerrar esas posiciones cuando los demás no lo quieren hacer. Entonces sí creo que es para unos pocos, pero si hay una persona que realmente tiene la intención y que el deseo está en su corazón de ser trader, creo que cualquier persona podría conseguirlo. Entonces es solamente un mensaje de fe para que no se den por vencidos en caso de que lo estén pensando, y en caso de que estén en ese proceso, solamente, como decíamos hace un rato, es un camino de crecimiento personal. Solamente necesitan un buen plan y unos buenos ovarios o huevos, dependiendo de lo que tengan. Eh, bueno, en tal caso, contratar a Sandra si necesitan mejorar su ejecución, pero les juro que no hay ningún secreto que uno crea como que es para unos pocos, entonces realmente cualquiera podría conseguirlo. Gracias, Sol, totalmente. Valientes, yo creo que es para valientes, totalmente. 100%. Ujú. Así que bueno, pues ya lo escucharon. Solo vino solo a contarnos de la técnica, de lo que logró o no logró, sino que nos compartió muchos hacks, nos compartió de sus creencias, de su forma de pensar y del significado que ha elegido darle a cada una de sus vivencias, y bueno, pues cómo eso ha traído resultados inevitables, y creo que hay un secreto y es mantenerse en la cancha. Sí, entonces pues Wow. gracias Sol por recordarnos eso. Gracias, porque no se trata de suerte, se trata de valentía, y me encanta porque para mí ese es el significado de la justicia, es saber que todo lo que tenemos nosotros para lograr sueños son cosas que está disponible para todos. Todos podemos ser Mm, valientes, todos podemos elegir tenernos en en el camino, todos podemos elegir el significado que queremos darle a las cosas, todos podemos mm. respirar. Entonces, ese para mí es el significado de la justicia divina, el que cada una de las cosas que tú nos compartiste hoy son cosas que todos tenemos disponibles y a nuestro alcance. Así Wow, que, wow. qué poderoso. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias. Ya voy a estar queriendo escucharte otra vez. Gracias, un abrazo a todos quienes nos escucharon, y bueno, pues nos vemos en un siguiente episodio.